perfecto. Bueno, nos habíamos quedado en los objetivos de scheduling y no habíamos empezado a charlar sobre distintos algoritmos. Em, los algoritmos en general no son los que vamos a ver acá, por supuesto, no son algoritmos muy complejos. Em, el objetivo, más allá de conocer algoritmos y demás, es comprender el problema de scheduling, comprender los trade-offs a través de distintos algoritmos. Es decir, de alguna manera la idea es, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si lo hacemos de esta manera? ¿Qué pasa si lo hacemos de esta otra? ¿Qué pasa si aumentamos así el quantum? ¿Qué pasa si lo bajamos un montón? ¿Qué puede pasar en este algoritmo? ¿Puede tener inanición? ¿Puede no tener inanición? Todo ese tipo de planteos y preguntas y discusiones que podamos tener son mucho más interesantes, si se quiere, que conocer el algoritmo en sí. Los algoritmos son bastante simples. Distintos son los algoritmos de reemplazo de páginas de memoria, que lo vamos a ver en la teoría siguiente, que son algoritmos por ahí un poquito más complejos o sofisticados, pero los que vamos a ver acá no tienen mucha complejidad. No es que se basan en la cantidad de núcleos, en la carga del sistema, en los privilegios del usuario, en el tipo de sistema operativo, en el tipo del sistema, en el tipo de aplicación, en los parámetros de prioridades y en un montón de parámetros que podríamos tener que hacen mucho más complejo un algoritmo. Son algoritmos bastante simples, así que el, el foco no está en el algoritmo concreto, más allá de que está bueno que los conozcan, sino que el foco está en todo lo que ocurre alrededor de ese algoritmo, todas las consecuencias de tomar una decisión u otra. Bueno, muy bien. El primero que vamos a ver, first come, first serve, es básicamente una cola tradicional, no tiene mucha historia. Es un algoritmo utilizado principalmente en sistemas por lotes. Es non-preemptive, esto significa que pongo a correr un proceso y corre hasta que termina o se bloquea. No es que estamos switchando de uno a otro constantemente. ¿Por qué? Bueno, porque en este tipo de sistemas yo no tengo un usuario detrás de la compu que está todo el tiempo interactuando y que quiere un feedback constante. Sino que lo que quiero es terminar los laburos. Y el orden fundamentalmente no me importa mucho. Tengo 10 millones de transacciones que procesar, 25 millones de movimientos que procesar, etcétera, etcétera. Los quiero hacer a todos, punto. Y evitarme el switch ida y vuelta tiene su beneficio. Porque el switch, como ya charlamos, tiene un costo. Entonces, reducir la cantidad de switches de alguna manera tiene su beneficio. ¿Qué pasa con un proceso que se bloquea? Al final de la cola, sencillito. Em, acá es donde se pone interesante. Uno de los objetivos de una scheduler, fundamentalmente, es mantener todas las partes del sistema ocupadas. Por ahí muchos me pusieron tratar de mantener el CPU al 100% y demás. Bueno, eso lo consideré como válido. En realidad es un poco más general que eso. Es mantener todo el sistema ocupado. Yo no quiero tener el CPU al 100% y tener tareas que podrían estar esperando en disco y no están esperando. Y tareas que podrían estar esperando en red y no lo están haciendo. Me gustaría tener la red laburando al palo, el disco laburando al palo, el CPU laburando al palo, porque eso de alguna manera es paralelismo. O sea, más allá de que no estoy procesando instrucciones de un proceso cuando está esperando en disco, está pasando el tiempo necesario para que ese pedido de disco se resuelva. Y ese tiempo que está pasando es progreso para el proceso. O sea, yo estoy sentado en una parada de colectivo esperando el colectivo. ¿Estoy haciendo algo? No. Pero cada segundo que pasa es progreso a los fines de tomar el colectivo. Porque sé que va a llegar, tengo la esperanza de que va a llegar. Entonces, eh, no es que estoy haciendo nada. Estoy esperando por input-output, estoy esperando por el colectivo y lo más razonable es poder estar esperando ahí. También que no es el ejemplo más feliz, porque el colectivo llega regularmente, no es que llega porque yo lo llamo. Supongamos que es un Uber. Llega porque yo lo llamo. El Uber demora 3, 4, 5, 6, capaz que en Buenos Aires 10, 15, 20 minutos. Eh,
Yo preferiría pedir el Uber lo antes posible para para poder estar haciendo esa espera mientras hago otra cosa. Eso es mantener un balance, mantener todas las partes del sistema ocupadas. Entonces puedo tener un caso patológico. Tengo un proceso CPU bound que corre, tiene una ráfaga de un segundo parece poco, pero es un montón, y luego se bloquea en disco. Y tengo varios procesos que se bloquean constantemente, que son IO bound, que tienen ráfagas muy cortitas, y hacen 1000 accesos a disco cada uno. ¿Qué pasa si yo pongo a correr el proceso CPU bound y luego de un segundo corro este, corro este, corro este y corro este? Eso lo tengo que repetir por 1000. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a tener el CPU bound corriendo durante un segundo, el IO bound, el IO bound, el IO bound, el IO bound, y después, bueno, supongamos que eventualmente se resuelven todas las solicitudes de disco y puedo repetir esto, ¿no? ¿Por qué no copias y pegas, profe? Eso sería más piola. Ah, sí. Eso es un caso patológico. ¿Por qué? Porque el CPU llegó primero, lo atiendo primero, y como no se bloquea, fundamentalmente sigue corriendo hasta que lleguen los demás. ¿Qué sería lo ideal que ocurra acá? ¿Cómo podemos resolver este caso patológico? En este espacio en el medio yo tengo el disco laburando para resolver las solicitudes. A mí lo que me encantaría es hacer algo como esto. Que mientras el proceso CPU aún está corriendo, está bien que acá debería haber separado un poco más los gráficos para que sea más evidente. Tenemos mucho tiempo de espera de CPU. Que mientras el proceso CPU aún está corriendo, yo tenga el disco laburando simultáneamente con el proceso CPU, con el CPU, eh, resolviendo las solicitudes. Eso sería lo ideal. Una forma de resolverlo, digamos. Este caso patológico, si yo le invirtiera el orden, podría lograr un mucho mejor balance de carga del sistema. ¿Cuál sería la alternativa con preemption? Recuerden que este algoritmo es non-preemptive. Si yo estuviera interrumpiendo constantemente a cada uno, por supuesto que eso tiene un costo, pero ¿qué podría pasar? Podría atender un ratito a este CPU bound, atiendo al IO bound y lo bloqueo, atiendo un ratito más al CPU bound, supongamos, atiendo al otro IO bound y lo bloqueo, atiendo un poco más al primero, atiendo un rato más a este, y de esa manera yo puedo lograr ir metiendo entre medio, irme echando un poco de cada uno e ir bloqueando los procesos. A ver, cuanto más granular sea este preemption, esta interrupción, podría ir, eh, podría ir de alguna manera bloqueando los procesos tan pronto como necesitan bloquearse y que no tengan tiempos muertos, tiempos en los que el disco ya respondió pero todavía no los atiendo. Los podría ir atendiendo así de a uno, entonces el disco va a estar de alguna manera laburando la par que el procesador. Porque tan pronto como hay un proceso que se bloquea, que se puede bloquear, se bloquea y el disco labura. Tan pronto como el disco responde, despierto ese proceso que procesa un poquito más, que como es IO-bound va a tener una ráfaga cortita de CPU y se vuelve a bloquear inmediatamente. Entonces con preemption yo podría lograr mantener un muy buen balance de CPU y disco sin tener que preocuparme por el orden, porque el orden cuando tengo preemption vuelve a ser irrelevante. Este último punto se entiende, que cuando yo tengo preemption con alta frecuencia
haber empezado primero, haber empezado quinto, haber empezado último, no hace la diferencia, pensando en que un proceso va a dar un montón de vueltas en esa preemption, entonces es medio irrelevante haber sido el primero o el último. Esto lo aclaro porque muchas veces cuando resuelven algún ejercicio de scheduling, em, por ahí piensan en un quantum muy grande, demasiado, excesivamente grande, eh, donde la preferencia de arrancar primero o arrancar último tiene un efecto en el cálculo del throughput o el time around time. Y en realidad, cuando uno habla de un round robin, por ejemplo, las interrupciones son a muy alta frecuencia. O sea, en el libro aparece 50-60. Hoy en día interrumpen a 500, a 1 kHz incluso. Entonces son quantums muy, muy, muy chiquititos. Como tenemos tecnología que nos permite hacer switches cada vez más rápido, nos podemos dar el lujo de hacer quantums más chiquititos y hacer el sistema mucho más responsive. Eso es otra discusión que vamos a tener más adelante. Pero bueno, ese caso patológico se puede resolver o bien cambiando el orden, eh, o bien con preemption. Muy bien, segundo algoritmo. El trabajo más corto primero. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando yo les planteo este algoritmo? Lo que menos va a demorar lo ejecuto primero. Que podría pasar que algo que tarda mucho, pero es importante, no se ejecute nunca. Ah, bueno, esta es un paso más adelante, me gusta, está bien. Eh, es cierto, si siempre elegís el trabajo más corto y siempre hay trabajos más cortos que X trabajo, suena como que no lo vamos a elegir nunca ese trabajo. Eso tiene sentido y tiene un nombre también. ¿Cuál es? Starving, creo. Starving, correcto. O inanición. Bien. Bien, a lo que apuntaba fundamentalmente era a, che, ¿cómo sabes cuál es el trabajo más corto? Suena medio como a adivinar, ¿no? Bueno, la realidad, fíjense, asume que los tiempos de ejecución son conocidos. La realidad es que no es tan descabellado determinar qué tan largo va a ser un trabajo. ¿Por qué? Es descabellado determinarlo en un sistema interactivo donde yo no sé si el tipo se va a distraer con la red social y va a estar 3 horas y media para que termine el proceso, o si va a tipear rápido porque tiene que salir de viaje y va a terminar todo inmediatamente. No lo sé, no lo puedo adivinar. En un sistema de este tipo, en un sistema de laburos por lotes, como no hay interactividad, como las tareas son bastante repetitivas, es repetir miles, millones de veces la misma operación, el mismo cómputo, el mismo cálculo, etcétera, determinar el tiempo de ejecución es bastante más fácil. Yo tengo X cantidad de transacciones que procesar, cada transacción demora tanto, es linealmente fácil de determinar. Saludos a los chicos. Ahora hay más, ahora hay como 18 si no me cuento a mí. Ahí hay otro alumno. No, AG son mis iniciales, porque yo me llamo José Luis. Nah. Bueno. Hola Vicente, te dice Martina. Buenas, dice Joaquín. ¿Ya comiste? ¿Qué comiste? Ravioles son con ravioles y huevo. Bien, tiene sus prioridades. Es queso con ravioles, no ravioles con queso. Muy bien, perfecto. ¿Te gustó? ¿Y ahora te vas a dormir? Sí. Bueno, ¿le decís chau a los chicos? Chau, decís. Chao. Un beso. Se llama... ¿Cómo se llaman? Uy, se llaman Joaquín Jerónimo, Joaquín Martina, Martina, Santiago Bautista, Manuel, Valentino, María, José Luis. Nah, no hay un José Luis. Creo que no hay un José Luis. Bueno, beso. Que descanses, te amo.
Ese Matías Sánchez Novelli. Facundo Ponce. Facundo López. ¿Cómo se pronuncia? Llopis, Lopis y Amparo Llopis. Culá. Llopis. Oscar y Molina. Bueno. Ya dormí. Te amo. Caminas como un cangrejo. Entonces, no es tan descabellado en un sistema de este tipo determinar cuál es el trabajo más corto. También es un algoritmo non-preemptive. En general, para sistemas de este tipo, usamos algoritmos non-preemptives. Bien, este diagrama es bastante trivial, me parece. Eh, Acá lo están corriendo a los procesos. El eje X básicamente es el tiempo. Lo que tenemos arriba es el tiempo también. A, B, C y D sería como un identificador de job, de trabajo. Acá se ejecutan por orden de llegada y acá se ejecutan siguiendo el algoritmo shortest job first. Calculemos el turnaround time para ambos casos. Eso está bueno. Eso es típico de ejercicio de parcial. El turnaround time, ¿qué era? El tiempo desde que llegó un trabajo hasta que terminó. Eso incluye todo el tiempo que estuvo esperando a ser atendido, ¿no? Si nosotros asumimos que todos los procesos están disponibles al mismo tiempo, para el caso A, ¿cuánto tiempo estuvo en el sistema el proceso A? Estuvo solamente. ¿Cuánto tiempo estuvo el proceso A en el sistema? 8 segundos, correcto. ¿Cuánto estuvo el proceso B? 8 más 4, que es lo que estamos poniendo acá. El proceso C estuvo 8 más 4 ejecutando él. Fíjense que cuenta todo el tiempo que él estuvo esperando a que lo atiendan. Recuerden que todos llegaron acá en el mismo punto. Haciendo esa cuenta, el turnaround time en general lo hacemos medio, es decir, el turnaround time medio entre todos los procesos, por eso dividimos por 4, y eso nos da 14 segundos. Ahora, si lo usamos en este caso para shortest job first, fíjense que el cómputo nos da un poco menos, y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo pongo a los más largos adelante, ese tiempo más largo se va a ir, fíjense, se va a ir arrastrando en todos los términos de la suma. Mientras que si pongo los más largos al final, ese término de la suma aparece una sola vez. Entonces tiene sentido que con este algoritmo yo puedo reducir el turnaround time. Muy bien, bárbaro. Como bien dijeron por ahí, un algoritmo de este tipo podría terminar en inanición si yo nunca, si yo siempre tengo procesos más cortos que un proceso determinado y siempre los elijo en lugar de a este proceso. Entonces, si siempre me ocurre eso, termino con inanición. Es exactamente el mismo problema que tengo si en el readers writers siempre me llegan readers. Siempre tengo al menos un reader adentro de la base de datos. En ese caso tengo inanición. Eh, Bien, este es un poquito más interesante. Si yo tengo el tiempo total, o puedo al menos estimarlo o determinarlo de alguna manera, el tiempo total del trabajo como para hacer este algoritmo, podría pensar en un algoritmo donde me enfoco en aquellos
trabajos a los que les queda menos tiempo para terminar. Esto lógicamente necesita ser preemptive. ¿Por qué? Porque a medida que un proceso, un trabajo, un job, un proceso va avanzando, eh, bueno, a medida, bueno, no elegí las palabras más felices para decir lo que dije. Vamos de nuevo. Bien, estoy tratando de buscar una explicación de por qué se hace ese planteo. La versión preemptive de Shortest Job First. Se supone que yo lo debería saber, ¿no? Soy el profe. Pero déjenme pensarlo un momento. Em, ¿Por qué? Si yo conozco los tiempos de cada proceso y empiezo a ejecutar uno que me llega, yo siempre debería, cada vez que me llega un trabajo, por ejemplo, me parece que el punto está ahí. Cada vez que me llega un trabajo que tiene que ver con esto de acá, yo debería determinar si el trabajo que me llega tiene un tiempo remanente menor al que estoy ejecutando ahora o no. Si tiene un tiempo remanente menor, yo debería elegir a ese trabajo. Y para eso, de alguna manera, necesito un algoritmo preemptive, para cortar la ejecución y volver a preguntar de manera regular, che, ¿seguís siendo vos el más corto, el que menos le queda? Que es algo similar a lo que pasa acá. Si yo quiero, si yo tengo trabajos que me llegan en distintos momentos, si me llegan todos juntos es trivial, los consulto a todos y los ordeno, ya está. Ahora, si en la mitad de la ejecución me llega un trabajo que tiene un tiempo total de ejecución más corto que todos los demás, yo debería elegir a ese. Pero como no es preemptive, no me queda otra que seguir laburando en ese orden. O sea, por lo menos el que está corriendo ahora tiene que terminar. Después, cuando termina, que es uno de los casos en los cuales se toman decisiones de scheduling, finalización de un proceso, ahí sí tomar una decisión. Entonces, en este caso, a mí me pueden llegar laburos y los laburos que me llegan pueden tener un tiempo remanente menor. El tiempo remanente de un trabajo que recién llega es igual al tiempo total de ejecución, ¿no? De nuevo, por supuesto, asumimos que los tiempos son conocidos. Bien, todo lo que acabo de explicar estaba acá, justamente. Sí, no los leí. Exactamente eso es a lo que me refería. Se compara el tiempo restante, que en el caso inicial, ni bien llega el laburo, es el tiempo total, con el restante del trabajo actual. Y ahí se decide el más corto. Ahora, ¿en este algoritmo puedo tener inanición o no? Correcto. Me pueden estar llegando todo el tiempo trabajos que tengan un remanente menor al actual. O menor a alguno de los que tengo en el sistema actualmente. Muy bien. Ahí terminamos con algoritmos en sistemas por lote. Fíjense que no son algoritmos para nada sofisticados, o sea, son bastante triviales, me parece. No sé si opinan más o menos lo mismo, pero en 20 minutos explicamos tres algoritmos distintos sin mucha historia. El criterio para elegir un proceso es bastante sencillo. Ahora pasamos a un sistema interactivo. ¿Te maximiza también el throughput este último? Qué buena observación. ¿Qué crees vos, Juan? Correcto. O sea, fundamentalmente se saca laburos de encima tan pronto como puede. Eso maximiza el throughput.
O sea, tan pronto como... tan pronto como no. Sácate de encima la mayor cantidad de tareas que puedas en el menor tiempo. Eso sería un parafraseo del algoritmo. Si vos tenés 20 tareas que demoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 20 segundos cada una en ese orden, las vas a hacer exactamente en ese orden. Eso te maximiza la cantidad de trabajos finalizados por unidad de tiempo. A ver, análisis importante. Si yo analizo cuánto es la sumatoria de 1 hasta 20, eso era 20 más 1 dividido 2 por... No, era 21 por 10. ¿Cómo era la cuenta? ¿Se acuerdan ustedes? La sumatoria de los i de 1 hasta n. Era n más 1 por n sobre 2, algo así me parece. ¿Se acuerdan lo que les estoy contando? Sí, se tienen que acordar. Ustedes cursaron materias de matemática y álgebra hace mucho menos tiempo que yo. N por n más 1 sobre 2, correcto. Eso es 20 por 21 dividido 2. Eso nos da 200 días. Bien, no me acuerdo si la... Sí. Em, el tiempo total para hacer esa cantidad de tareas es 210 segundos, por ejemplo. Si yo analizo el throughput en el total del tiempo, son 20 tareas en 210 segundos. Francamente no importa el orden en el que las haga, siempre van a ser 20 tareas en 210 segundos. ¿Sí? O sea, el throughput, si yo lo miro globalmente, de principio a fin, todas las tareas iniciaron y terminaron, no tiene ninguna diferencia el orden. ¿Se entiende este punto por el cálculo del throughput? Sí, sí. Bárbaro. No es lo mismo con el turnaround time. El turnaround time sí es susceptible al orden. Ahora, ¿qué sentido tiene hablar del throughput entonces? Bueno, cuando hablamos de throughput hablamos de un periodo más reducido del tiempo. Por ejemplo, el throughput de la primera hora, bueno, 210 segundos no me da para una hora, pero el throughput de los primeros 20 segundos, por ejemplo, va a ser mucho mayor si yo sigo esta política. Entonces me aumenta el throughput. Bueno, cuando un proceso se bloquea y hay que atender a otro. Eso pasa en todos los algoritmos, no hay mucho que hacer. Eh, en ese momento hacemos exactamente lo que decimos acá. Tenemos que tomar una decisión. En el momento que un proceso, un trabajo por lotes, se bloquea, por más que sea preemptive o non-preemptive, no importa, cuando se bloquea, hay que tomar una decisión, hay que decidir cuál es el siguiente. Acá será el más corto, acá será el que le queda menos tiempo. No es que porque sea un laburo por lotes no se bloquean nunca. No, no, se bloquean porque laburan muchísimo con disco, laburan con la red y demás. Y son procesos que naturalmente se bloquean. Muy bien. Em, entonces, pasamos a sistemas interactivos. Este algoritmo estoy casi seguro que lo han escuchado. Em, Round Robin es una política bastante sencilla, es básicamente una cola circular. Es un algoritmo preemptive, justamente le va asignando un pedacito de tiempo a cada uno, un poquito al B, un poquito al F, un poquito al D, un poquito al G, un poquito al A y volvemos al B, al F, al D, al G, al A. Si alguno está bloqueado, fundamentalmente se saltea y crear un proceso, se agrega uno más en la cola circular. Es el algoritmo que van a tener que implementar en el TP2 con el paso extra de prioridades, pero fundamentalmente es un round robin.
El pedacito de tiempo que se le asigna a cada uno se lo denomina quantum. Para que tengan una idea, si yo les hablo de 50 Hz, que es la frecuencia con la que interrumpe un timer, también les dije que interrumpen a mucho mayor frecuencia, si interrumpen 50 veces por segundo, cuánto dura cada quantum? ¿Cuánto tiempo está corriendo el proceso antes de que sea interrumpido de nuevo? Suponiendo que no se va a bloquear ni nada. Ah, qué pícaro, Joaquín. Es técnicamente correcta la respuesta, pero esperaba el resultado final. Serían unos 20 milisegundos, ¿estamos de acuerdo? ¿Les parece mucho 20 milisegundos? ¿Les parece poco? 2 milisegundos les parece mucho, les parece poco. 2 milisegundos creo que es el tiempo de respuesta de los monitores, de algunos monitores. ¿No les parece nada? Ni mucho, ni poco, nada. ¿Por qué te parece mucho, Facu? No, yo lo pensaba como si la tasa de refresco del monitor es más o menos parecido a eso. Y yo creo que en un frame deberías poder hacer varias cosas. Pero bueno. Bien. Pensemos en términos de frecuencia de procesador. ¿Un procesador labura a cuánto? Algo más o menos rápido, porque últimamente la idea va más que aumentar la frecuencia, aumentar la cantidad de núcleos, ¿no? Pero como que más o menos nos estancamos en alrededor de 3 GHz, ¿no? 3 GHz son 3.000 millones de tics, así cuenta muy rápida, e ignorando infinitas características de hardware, son 3 millones de instrucciones por segundo. Perdón, 3.000 millones. ¿No? Un megahertz es 1 millón, un gigahertz son 1.000 millones. ¿Hasta ahí me siguen? Bien, 3.000 millones de instrucciones por segundo. ¿Cuántas instrucciones puedo ejecutar en ese tiempo? Algo así como 3.000 dividido 50, 300 millones dividido 5, son 60 millones de instrucciones. O con esta frecuencia de timer, son 6 millones de instrucciones por quantum. No es poco, es mucho. Son muchas instrucciones que puedo ejecutar sin ser interrumpido. Este cálculo lo hago más que nada como para que veamos los números, básicamente. ¿Qué pasa cuando finaliza ese quantum, pero el proceso sigue ready? O sea, el tipo estaba muy copado ahí en un loop, dándole rosca a los cómputos, cálculos, sumando, restando, y se le acabó el tiempo. Fundamentalmente se le quita el CPU, por eso es preemptive. Recuerden la definición de preemptive, definición de diccionario, no definición. To prevent something from happening by taking action first.
Y si se bloquea antes de que venza el quantum, acá pasa lo mismo que pasaba con los algoritmos por lotes, básicamente pasamos al siguiente proceso. También es un algoritmo fácil de implementar, de hecho van a tener que implementarlo ustedes. Se suele implementar con una lista de procesos ready, es decir, no tenemos una lista global de procesos donde, como yo les dije, vamos salteando los bloqueados y atendemos solo los ready, sino que se suele tener una lista de procesos ready directamente y esos procesos se van moviendo de una lista a otra. Esto puede parecer ineficiente, pero en realidad cuando uno piensa en la cantidad de procesos que hay en un sistema y la cantidad de procesos que muchas veces están bloqueados, por ahí es mucho más conveniente tener una lista de listos eh, que recorrer la lista completa de procesos. No obstante, siempre está bueno pensar en la implementación, el algoritmo más ineficiente, más naive que exista para comprenderlo, para convencerse de que sirve, de que funciona y demás. Por ejemplo, eh, estaba por decir algo de ordenar un arreglo con fuerza bruta, pero me parece que es más difícil hacerlo con fuerza bruta que con cualquier otro algoritmo de ordenamiento. Difícil describir el código, me refiero, que no computacionalmente, que eso lógicamente es más difícil. Pero bueno, es perfectamente válido implementarlo de esa manera, tener una sola lista de procesos y que el algoritmo vaya salteando los ready, los bloqueados. Respecto a esta pregunta, ¿qué me pueden decir? ¿Ninguna opinión? Muy bien. ¿Por qué sí y por qué no? Justificaciones. Por ahí, el mecanismo para justificar si el valor de una variable o si el valor de una variable es importante o no, puede ser pensar en los extremos. O sea, arranquemos por ahí, a ver si eso tiene algún sentido o no. Correcto, Facu. Si son muy cortitos, el quantum es muy cortito, significa que tengo un tiempo muy pequeño acá. Para tener un tiempo muy pequeño acá, tengo que tener un valor muy alto acá. Tengo que estar interrumpiendo con mucha frecuencia. La interrupción constante, más allá de que se ve tentadora, tiene un costo, porque yo cada vez que interrumpo, básicamente, tengo que atender una rutina del kernel, o sea, interrumpir el proceso actual, bajar a modo kernel, atender la interrupción del timer, tomar una decisión posiblemente de scheduling, registrar valores y demás, y volver a espacio de usuario. Toda esa vuelta tiene su costo. Por ese motivo, el switch entre threads implementados en usuario, de alguna manera, tiene su beneficio, porque nos ahorramos bajar al kernel para hacer esos switches. Entonces, si yo aumento la frecuencia, estoy invirtiendo más tiempo en eso. A ver, este cálculo que hicimos acá es un cálculo muy bruto. Estamos ignorando el costo del switch per se.
Es decir, si yo te interrumpo 50 veces por segundo, no tengo 20 milisegundos de ejecución puros para cada proceso. Porque en cada switch hay un poquito de tiempo que se va perdiendo para hacer el switch precisamente. Entonces en realidad es menor a 20. 20 es la cuenta rápida que hacemos, lógicamente. Y si tengo un switch, una frecuencia muy baja, es decir, que interrumpo cada más tiempo, tengo quantums más largos, pierdo la función original de la scheduler, que es atender un sistema interactivo. Que como bien vimos en los objetivos, en un sistema interactivo uno de los objetivos principales es el tiempo de respuesta. Si yo tengo una tarea que está procesando un montón de cosas y no le interrumpe nadie, y bueno, yo voy a hacer doble clic en un icono, voy a abrir una pestaña o lo que sea y va a demorar un montón hasta que me atienden a mí. Entonces hay un trade-off, por supuesto. ¿Por qué? Esto ya lo dije igual, pero ¿por qué el libro de Kahneman habla de 50-60 Hz y hoy en día si uno hace un simple cálculo con BPF Trace o consulta manuales y demás ve que las frecuencias son mucho más altas? Bueno, porque hoy en día tenemos hardware que nos permite aumentar significativamente la frecuencia sin perder eh, un montón de tiempo de cómputo. Justamente por eso es por eso tomamos esa decisión. Acá tenemos un cálculo un poco más preciso. Supongamos que el costo del context switch es de 1 milisegundo y el quantum es de 4 milisegundos. Son números artificiales, ¿no? Si yo tengo que desperdiciar, entre comillas, 1 milisegundo. Recién veo tu mensaje, Juan, ahí lo leo. Si tengo que desperdiciar 1 milisegundo, desperdiciar entre comillas, para hacer el switch, para poder ejecutar 4 milisegundos, básicamente tengo un 25% de desperdicio de uso de CPU, o sea, el 25%, el 20, perdón, porque es 1/5. El 20% del tiempo lo estoy perdiendo, básicamente. Ahora, si tengo un quantum más largo, 1/101 es, ¿cuánto es? Menos de 0,01. Es menos del 1%. ¿No podrías, según la cantidad de procesos ready, cambiar el quantum? Buena pregunta. En general, la frecuencia con la que interrumpe el hardware no se modifica. O sea, el hardware interrumpe a una frecuencia determinada, pero lo que se suele hacer es no cambiar el proceso ante cada llegada de la interrupción. Es decir, a mí me pueden interrumpir 5 veces seguidas, o sea, el hardware está interrumpiendo a una tasa bastante elevada, pero en las 5 interrupciones, en la tercera, yo decido cambiar el proceso actual. Es decir, es como que el sistema operativo, el hardware, le toca el hombro con una frecuencia alta. Che, sistema operativo, che, sistema operativo, che, sistema operativo, che, sistema operativo. A la tercera, cuarta, quinta vez, o el parámetro que se te ocurra a vos, desarrollador del sistema operativo, decidís decir, bueno, está bien, ahora sí cambio el proceso. Básicamente lo que un proceso lleva es un virtual time, eso lo vamos a ver también en la teórica de memoria, que es un tiempo en el que estuvo ejecutando, no es un tiempo real, sino que es el tiempo que estuvo en procesador ejecutando. Y cuando ese virtual time llega a un cierto valor, ahí se cambia el proceso. O sea, no necesariamente es un mapeo 1 a 1. Cada vez que te interrumpen cambias el proceso. De hecho, ustedes lo van a poder hacer en el TP. No necesariamente cambiar el proceso cuando llega la primera interrupción, sino dejar que se acumulen 2 o 3 y recién ahí cambiarlo. De hecho, es una manera bastante sencilla de implementar prioridades. Un proceso que tiene mayor prioridad puede tener de alguna manera inmunidad a una interrupción del timer. Un proceso con mayor prioridad puede tener inmunidad a 2 interrupciones, es decir, las primeras 2 las ignora.
no es que el proceso las ignora, sino que el sistema operativo deliberadamente mantiene el mismo proceso en el CPU. Y un proceso con menor prioridad puede ser despojado del CPU tan pronto como llega la interrupción. Entonces, en lugar de cambiar la frecuencia con la que el hardware interrumpe, yo puedo cambiar un parámetro del proceso. Y decir, che, este va a permanecer más durante más interrupciones, este menos y demás. Y eso sí se puede hacer de manera dinámica, digamos. Sí, por supuesto, tenés el overhead de la interrupción, no es cero el costo, es bastante rápido, el hardware apunta a que eso sea rápido, de hecho, este valor tiene que ver con eso, pero hay otros costos que son, me atrevería a decir, no tengo los datos concretos, pero me atrevería a decir que son más importantes que el costo del switch, porque en última instancia el cambio de modo es básicamente un puñado de instrucciones que hay que ejecutar para bajar y para volver a subir. El problema tiene que ver con toda la invalidación de las calles. O sea, si yo dejo de ejecutar un proceso y pongo a ejecutar a otro, toda la calle que se fue poblando mientras ese proceso ejecutaba se tiene que invalidar. Pensemos de nuevo en la analogía que yo hago con el escritorio, con todo el material de estudio para 3 o 4 materias, donde estudiar una materia sería un proceso, estudiar otra materia sería otro proceso. Y tengo a Vicente al lado que cada 5 minutos me dice, papi, 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 ¿tiene un overhead? Y sí, tiene un overhead. ¿Cuál es? Girar la cabeza, decirle, ¿qué pasa, hijo? Y sigo laburando en lo mismo. Pero si fuera, papi, empecé a estudiar protocolos. Papi, empecé a estudiar sistemas operativos. Papi, empecé a estudiar ingeniería y software. Y tengo que, cada vez que él me interrumpe, tengo que sacar todo el escritorio y poner otra cosa encima. Eso tiene mucho más overhead, me atrevo a decir, insisto, que la atención concreta de la interrupción. Em, Eso lo vamos a ver en memoria también. Fundamentalmente con la TLB y las calles en general. La calle es una copia más rápida, más cercana de una única verdad que es la memoria y tan pronto como dejas de ejecutar una cosa y ejecutas otra, toda esa calle ya debería invalidarse inmediatamente. Vamos a ver técnicas incluso que permiten reducir, técnicas de hardware incluso, que permiten reducir estas invalidaciones, pero por ahí viene. Justamente eso iba a decir Facu. Y lo vamos a ver en la teórica de memoria. Me excita mucho la teórica de memoria. Me gusta mucho más que la de scheduling. Vamos a ver que en realidad todo el código del kernel, que es el que se ejecuta cuando uno ejecuta una syscall, ya está mapeado en la memoria del proceso. Eh, y no solo que está mapeado en la memoria del proceso, sino que está mapeado exactamente en la misma posición del espacio de direcciones virtuales. Este es un término que no vimos, pero más o menos se pueden dar una idea. Está mapeado en la misma posición del espacio de direcciones virtuales de cada proceso. Es decir, la syscall read está en la dirección virtual, no sé, invento un número, 7000 en todos los procesos. Entonces, eso permite que toda la calle asociada a la dirección 7000 no se tenga que invalidar. Porque así yo saque un proceso y ponga otro, la dirección 7000 de ese proceso va a seguir siendo la misma instrucción read, que es la syscall del kernel. Entonces, mapear el código de kernel en la misma posición en todos los procesos es justamente un mecanismo para evitar tener que invalidar toda la memoria cache cada vez que haga un cambio de contexto. Pero eso es lo que tienen en común todos los procesos. El kernel, toda la demás memoria, que es la memoria privada del proceso, ahí ya no hay nada que hacer. Yo en la dirección 9000 tenía una variable, otro tenía un semáforo, otro no tenía nada, ahí sí la tengo que invalidar. Ahora la pregunta de rigor. Si toda la memoria, todo el código del kernel, no solo el código, las estructuras de datos también están mapeadas en el proceso. Si ya están mapeadas en el proceso,
Por ejemplo, en la dirección 7000 la syscall read y en la dirección 8000 la tabla de procesos. ¿Qué es lo que le impide al proceso crear un puntero, inicializarlo con 8000 y de referenciarlo y acceder a la tabla de procesos como si nada? Es una pregunta re de memoria de la teórica de memoria me refiero, pero está bueno ir masticándola de ahora. Si ya está mapeado en la memoria de proceso, y no solo está mapeado, sino que está mapeado en una dirección conocida, igual para todos, ¿qué le impide al proceso ir y acceder a la tabla de procesos como si nada? Algo similar ocurría en Champs. Todos los jugadores, la vista y el máster, todos tenían mapeados el estado, porque todos en algún momento hicieron mmap para mapear todo el estado del juego. ¿Qué le impide a un jugador ir y directamente modificar su puntaje de 15 a 150.000? No la pensaron a esa, ¿eh? Para el torneo. O capaz que sí, no me fijé todavía. Los permisos. Exacto, Juan. Posiblemente a algunos les ha pasado, a otros no, que han tenido un error al hacer SHM Open del game-state, pero no del game-sync. Y eso pasa porque han intentado hacer SHM Open con permisos de escritura en el estado. Y el player no tiene por qué tener permisos de escritura en el estado. Y la vista tampoco. Solamente de lectura. En la vista, en la sincronización es distinto porque todos tienen que hacer wait y post de los semáforos que están en ese segmento y eso implica que tienen que modificar los semáforos. Por eso necesitan permisos de escritura. Pero fundamentalmente es eso. En el caso este de las estructuras del kernel, no tiene que ver con permisos o no de escritura a nivel de file system, pero sí tiene que ver con permisos de escritura a nivel de mapeo de memoria. Yo cuando mapeo memoria, puedo poner permisos muy parecidos a los del file system. Puedo decir, esta memoria se puede ejecutar, esta no. Esta se puede escribir, esta no. Por ejemplo, el stack no se puede ejecutar. Yo no puedo meter en el stack código y ejecutarlo, porque el stack no es ejecutable. Como tampoco puedo escribir mi código. No tengo permisos de escritura. Acá sería ideal hacer una demo con readelf, ver las acciones, ver los permisos de las acciones de un binario, ver que en una se puede, que en otra no, probar, modificar el código, a ver qué pasa, a ver qué esa opción nos tire y demás, pero bueno, eso es lo que tengo planificado para otro cuatri. Tiene que ver con permisos justamente, entonces, ¿cuál es el permiso que creen que tiene la estructura y el código de kernel? Porque el proceso tiene que poder ejecutar el código de kernel. Y el código de kernel modifica las estructuras de datos del kernel. Entonces el proceso tiene que tener permisos para modificar también las estructuras de kernel. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué es lo que le impide al proceso modificar las estructuras del kernel si se supone que tiene los permisos de escritura? Porque cuando ejecuta una syscall que vaya a modificar eso, necesita la escritura. La respuesta sigue siendo los permisos, Juan, pero es otro permiso distinto. Es un permiso que dice algo como: solo se puede acceder a esta memoria si tu current privilege level, es decir, si tu modo de ejecución es kernel. Es decir, el proceso tiene permisos de escritura. En la estructura de datos tiene permisos de ejecución de la syscall read, pero su CPL, su nivel de privilegio actual, es 3. Y esa memoria solo se puede acceder con el privilegio 0. El nivel de privilegio 0. ¿Y cuál es el único mecanismo que tiene el proceso para llegar a un privilegio 0? Y ahí pasamos a la siguiente diapo. Correcto, la interrupción. En particular, la interrupción de software. Punto. La respuesta está correcta, Facu. Cuando hice la pregunta estaba pensando en la syscall, pero la syscall es una interrupción de software, así que está bien. Es eso. Es un mecanismo controlado por el kernel, es decir, el kernel
le va a dar al proceso el privilegio necesario. El kernel de alguna manera le va a dar al proceso el CPL0, el modo kernel. Pero va a ser de manera controlada y va a ejecutar el código de kernel, no el código que el proceso quiera. O sea, vas a ejecutar la syscall read, que es una syscall escrita por el kernel. Entonces, de alguna manera está todo controlado y evitamos cualquier acceso inválido a memoria. Bueno, aquí hicimos el análisis sobre eh, sobre la proporción de tiempo que estamos de alguna manera desperdiciando en el switch, como para justificar un poco con números la respuesta a esta pregunta. Eh, Bien, otra pregunta. ¿Qué pasa si yo elijo un quantum que sea mayor a la ráfaga media de CPU? Por ejemplo, los procesos en promedio van a tener ráfagas de 20 milisegundos. ¿Qué pasa si yo elijo un quantum de, no sé, 25 milisegundos? ¿Qué va a ocurrir en promedio con estos procesos? Correcto, van a terminar antes de que lo corten y a la vez nos vamos a ahorrar un switch. Si la ráfaga media es de 20 milisegundos y la interrupción o el quantum es de 18, yo voy a estar interrumpiendo a los procesos en promedio, como siempre digo, en promedio 2 milisegundos antes de que terminen. Como que me voy a comer el overhead de ese switch casi al vicio, porque si lo dejo 2 milisegundos más terminan, en promedio terminan todos. Bueno. Eh, Perfecto. Bueno, vamos a charlar un poquito de prioridades. Hasta ahora, en lo que vimos en Round Robin, no mencionamos prioridades, mencionamos que a cada uno se le da el mismo quantum para correr. No importa, no importa qué tipo de procesos sean, quién los ejecutó ni nada, son todos iguales ante la vista de la scheduler. No obstante, tenemos la posibilidad de definir prioridades, tenemos la posibilidad de que un proceso pueda progresar más que otros. eh, y esto en realidad no es una violación al objetivo fairness, sino que es un seguimiento del objetivo policy enforcement. Por ejemplo, este proceso tiene que tener una prioridad mayor que este otro. Bueno, el scheduler tiene que respetar esa política. No está siendo injusto, porque la prioridad de un proceso u otro no es algo que determine la scheduler. Eso lo vi un par de veces en algunas respuestas. No es responsabilidad del scheduler determinar la prioridad. La prioridad se determina por fuera del scheduler. El scheduler, responsabilidad base es elegir el siguiente y como objetivo global esto. Si alguno tiene más prioridad que otro, ese debería ser atendido o se le debería dar CPU más frecuentemente que al otro. Bien, esto es lo que les dije recién. Round Robin asume que son todos igualmente importantes. Eh,
Esto también necesita ser preemptive, más allá de que es porque estamos en un sistema interactivo. Hace falta ser preemptive porque las prioridades pueden cambiar dinámicamente y yo, para poder garantizar que las prioridades se respeten, necesito de alguna manera tomar el control regularmente. La prioridad necesita ser ajustada periódicamente para evitar... ¿Alguien que me complete? Correcto, Jero. Inanición, muy bien. La prioridad también se puede asignar estática o dinámicamente. Me interesa discutir un caso de prioridad dinámica. Respecto a prioridades estáticamente determinadas y dependiendo del usuario, me hace acordar a Pampero. Donde en algún momento, yo en Pampero me conecté durante algún tiempo en el doctorado para, a través de Pampero, conectarme a las computadoras de los laboratorios allá en SDT. Creo que ahora ya no hay más computadoras, pero en su momento había laboratorios con 15 computadoras cada una, con i7 y demás, y yo los usaba para correr experimentos. Y en algún momento empezaba a aparecer como un resumen de los recursos utilizados cada vez que ejecutaba un comando en Pampero. O sea, literal, yo hacía ls en Pampero. No sé si era en cada comando, porque eso ya me parece medio violento. O cuando cerraba sesión, no me acuerdo bien cómo era. Pero en algún momento, con bastante frecuencia, aparecía un resumen de los recursos utilizados por cada comando que uno ejecutaba. Y de hecho también me daba cuenta que varios comandos demoraban más de lo que naturalmente esperaría que demoren. Esto tiene que ver con proporcionalidad. Por ejemplo, yo descomprimí un archivo que yo ya sabía lo que demoraba, pero en Pampero demoraba mucho menos. Y las características de la máquina no es que eran un Fiat 600. Debería andar rápido. Claramente hay una limitación por usuario. O sea, todo proceso que yo ejecute va a estar de alguna manera, este término Spanglish para decir que tiene un techo, va a estar topeado, no, topeado es al máximo. Va a estar capeado, puede ser. Alguien que juegue juegos RPG y demás, me suena el término capeado, que creo que viene de cap en inglés. Bueno, como que está limitado superiormente, vamos a hablar de manera más precisa. Eh, y eso claramente tiene que ver con el usuario, porque soy Agodio. Porque si fuera Adrián Echevarne, seguro que la hago volar a la máquina. Eh, pero esa prioridad claramente está definida de manera estática. O sea, todo proceso ejecutado por Agodio, SAS. Dato de color. Hacemos un impasse. Pampero, ChompChamps, SSH, Netcat. Me creé un player de ChompChamps que fundamentalmente es una mezcla entre player que manda movimientos al master y vista que manda la impresión del estado por otro file descriptor. Entonces, ¿cuál es la idea que tengo? No sé si la voy a llegar a implementar para este quadrip, me encantaría, pero no sé. Yo en mi cuenta, Pampero, entro a Pampero, ejecuto ChompChamps, no lo quiero escribir completo, y como player pongo el player llamado Jero, Facu, Juan. Son los primeros tres que tengo acá en el chat. Resulta que Jero, Facu y Juan son links simbólicos a un binario llamado bridge, que es este player, esta especie de mezcla entre player y vista, que lo que hace es mandar movimientos al master, o sea, es un player más, pero no manda movimientos automáticamente,
sino que lo que hace este binario es quedarse esperando por una conexión por un socket localmente. Entonces, por un lado, Jero se conecta a Pampero desde su casa y ejecuta netcat o nc, dependiendo cuál sea el comando que esté instalado ahí, creo que es nc, 127.0.0.1, dos puntos, a algún puerto que la ejecución esta de bridge haya dado. Por otro lado, Juan, vamos a dejar a Facu afuera por una cuestión de no repetir todo. Perdón, Juan, tiraste endo file, se terminó el juego para vos. Por otro lado, Juan va a ejecutar eso y fundamentalmente lo que hace es conectar su terminal a este jugador. Jero lo va a conectar al otro, digamos, cada uno tiene su propio puerto, y van a poder ver en la terminal lo que, lo que Bridge les manda. Que Bridge, ¿qué es lo que manda por el file descriptor asociado al socket? Manda la impresión de la vista, manda el estado. Entonces ustedes, usando las flechitas arriba, abajo, derecha, izquierda o algunas letras, lo que sea, van a poder manejar al player en una partida en tiempo real y van a competir a mano. Y ya no van a competir eh, con un bot automático. O sea, van a estar jugando ustedes el juego multijugador, Jero, Facu y Juan en la misma partida. Eso como una instancia extra para agregar al torneo. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Lo piola de todo esto es que para Bridge no tuve que escribir casi nada de código, sí tuve que modificar el makefile para que incluya correctamente las cosas. ¿Por qué? Porque todo el código de imprimir el estado es el mismo código de la vista, solo que en lugar de imprimirlo en standard output, lo imprime en un file descriptor particular, que es el file descriptor del socket. O sea que en lugar de mandarlo a la salida estándar, lo manda por el socket y Juan, Jero y Facu lo van a ver en su terminal. Y la parte de player también la tengo escrita porque ya tengo algunos players andando, entonces fundamentalmente fueron muy pocas líneas de código, incluir muchas cosas que ya tenía hechas, y la verdad que es bastante fácil. No es tan trivial como esto, hay que configurar algo en la terminal, porque la terminal en general es buffered, es decir, espera un salto de línea para mandar las cosas. La idea es que no tengan que presionar W Enter, S Enter y demás, sino que tan pronto como presionan W vayan para arriba, presionan D, se van a la derecha y demás. Lo probé con 2 sesiones SSH mías, anduvo bien. Pedí que me den otro usuario para probar desde 2 usuarios distintos, luego lo voy a probar con el resto de la cátedra. Y si todo sale bien, podemos tener una instancia exactamente igual que el torneo, pero en lugar de con los bots, pueden elegir un jugador de cada grupo y jugar y que ese jugador sea el representante del grupo. Tengo que ver el tema del delay para que sea interesante, porque por ahí si le pongo un delay de 10 milisegundos pueden spawnear un montón de teclas y no está bueno. Y si le pongo un delay muy grande, como que se vuelve medio molesto, como que uno presiona y demora un montón en responder. Entonces tengo que pensar ahí en un delay razonable, posiblemente un delay en función de la cantidad de jugadores, alguna cosa por el estilo. Pero bueno, esa es la idea que tengo. Bien, eso es el impasse, el paréntesis que quería hacer. Muy bien. Em, entonces, dinámicamente, ¿cómo podemos determinar las prioridades? Muy bien. Y acá arrancamos con una discusión eh, interesante. Acá me gustaría escuchar respuestas. Si yo tengo procesos CPU bound y procesos IO bound en estado ready disponibles para poner a ejecutar, es una clasificación bastante amplia, digamos, y sin muchos parámetros. Tengo IO bound por un lado y CPU bound por otro. ¿Qué proceso elegirían ustedes para poner a correr? ¿Y por qué? De nuevo, no es mi opinión, el por qué es lo que más me interesa.
Puede ser que no debería afectar. Eh, Debería ser indistinto tomar una decisión o la otra, elegir un CPU bound o un IO bound. Eso es el objetivo, el punto. O sea, el primer proceso que se corre no debería ser importante si es preemptive. Ah, bien, ya entendí a lo que vas. Sí, en realidad la pregunta no apunta al primero concretamente, sino como regla medio general. En general, cuando vos tenés IO bounds y CPU bounds, ¿cuáles elegirías? Bien, ahí Facu y Joaquín acuerdan en el IO bound. El argumento de Facu es eh, que mientras el CPU corre, el proceso se mantiene bloqueado esperando por el evento. ¿Eso se alinea con algún objetivo de scaling? A ver, throughput. Oh, Facu, me haces pensar. Hubieras dicho lo que estaba esperando que digan. A ver. Bueno, me imagino que sí. Porque si yo estoy paralelamente atendiendo en CPU un proceso y esperando un evento, que otro proceso esté activamente esperando un evento, digamos, activamente no me refiero a que espera activa, sino que el hecho de que lo haya hecho antes a la solicitud hace que se cumpla antes, de alguna manera puede aumentar el throughput versus serializar las cosas, hacer primero el CPU bound y después el IO bound. Tiene sentido. Y ahora dice aprovechar al máximo los recursos, mejor sistema interactivo. Me quedo con la vista más general de aprovechar mejor los recursos que tiene que ver con el balance, justamente. Tratar de mantener todas las partes del sistema ocupadas. Entonces, el objetivo detrás de priorizar un proceso IO-bound es justamente ese. Es muy común en respuestas de los exámenes, leer CPU-bound para sacártelo de encima rápido y poder. Y esa idea, ese razonamiento, eh, es un razonamiento incorrecto porque el CPU bound no necesariamente te lo sacas de encima rápido y te evita y estás impidiendo de alguna manera paralelizar, mantener. Paralelizar no es la palabra más feliz porque tiene mucho que ver con CPU el término, pero cuando digo paralelizar ahora me refiero a justamente balance. El poner el disco a laburar, poner a la red a laburar, a esperar o lo que sea, poner al CPU a laburar tiene que ver con eso. Lo que dice Joaquín, sistema interactivo, supongo que tiene que ver eh, con que en un sistema interactivo las operaciones, por ejemplo, yo estoy atendiendo una shell, la shell es un claro ejemplo de un proceso IO-bound, es un proceso que tiene ráfagas muy cortitas. Entonces, atender rápido ese proceso le permite leer la tecla que presione rápidamente, poder imprimir en pantalla la letra para que haya un feedback rápido y volver a bloquearse. Y mientras el tipo está levantando un dedo y va a bajar el otro para presionar la letra S de LS, en ese tiempo ejecuté un montón de instrucciones de un proceso CPU-bound. Hay que tener por ahí un poco de noción de los tiempos, ¿no? Recién hicimos una cuenta de la cantidad de instrucciones que se pueden ejecutar en 20 milisegundos, cuando nosotros 20 milisegundos, para el ser humano 20 milisegundos creo que ya no son indistinguibles. Yo creo que 50, 60 milisegundos ya es lo máximo que podemos llegar a percibir. Imagínense los dedos, la velocidad de los dedos, ni hablar.
Entonces, dicho esto, piensen en este algoritmo muy simple para determinar la prioridad de un proceso. La prioridad puede ser 1 sobre f, donde f es la proporción del último quantum usado. Entonces vamos a hacer una cuenta así, así. Supongamos que en el eje X tenemos el tiempo y que un proceso usó 20 segundos de su quantum, supongamos que el 20%, no importa, y lo que está entre las dos líneas rojas es el quantum entero, y el otro proceso usó el 80%. Y bueno, podemos pensar en un tercer proceso que haya usado el 100%. En el primer caso, el último quantum de este fue el 20%, entonces 1 dividido 0,2, ¿cuánto me da? Acá es 1 dividido 1, eso me da 1, esa me la sé. Y 1 dividido 0,8, ¿cuánto me da? Fíjense cómo en tres escenarios distintos, en función de la cantidad o la proporción del quantum que usaron, yo asigno prioridades diferentes. Al proceso que usó la menor proporción de su quantum le estoy dando una prioridad mucho más alta que al proceso que usó su quantum entero. Y el proceso que usó casi todo su quantum tiene un poquito más de prioridad que el que usó su quantum entero. Entonces, esta estrategia es una estrategia que claramente está beneficiando a los procesos IO-bound. Por supuesto que el último quantum no necesariamente es representativo de todos los quantums, ¿no? Pero es una forma bastante fácil, así como eh, la ¿cómo es la definición probabilística de... no me acuerdo, de uso de CPU. Entonces, no necesariamente es significativo el último quantum de toda la ejecución del proceso, pero es una estrategia muy simple que nos permite priorizar rápidamente un proceso que se bloqueó rápidamente o se usó, tuvo una ráfaga muy cortita. Entonces, este proceso va a ser atendido primero, bajo el supuesto de que le va a volver a pasar lo mismo, va a tener una ráfaga muy cortita, y a partir de ese momento, cuando vuelva a tener una ráfaga corta y se interrumpe en otra syscall, yo puedo atender a otro proceso. A ver, no es que todo ese tiempo se desaprovecha, ¿no? O sea, acá en estos puntos interrumpe el timer, pero si un proceso se bloquea, también toma una decisión de scheduling, que eso de nuevo vuelvo a la misma diapo, es lo que vimos por acá. Ay, me fui demasiado. Ahí está, bloqueo. Puede pasar que un proceso no haga nada en su quantum. No, no puedes no hacer nada. En realidad, a ver, ignoremos la discusión de hacer algo útil o no, porque puedes meterte en un while 1 y listo. No puedes no ejecutar cosas, porque fundamentalmente te van a poner en el CPU y el instruction pointer se va a setear en la instrucción que te tocaba ejecutar, es decir, en la siguiente instrucción, y el CPU la va a ejecutar. Vos no tenés control sobre lo que hace el CPU. El CPU va a ejecutar esa instrucción. La instrucción puede ser, no sé, un no operation, si querés, pero no deja de ser una instrucción.
¿sí? No podés no hacer nada. Es como eh, estás parado en la puerta del subte C a las 6 de la tarde y te viene una avalancha de gente, ¿podés no hacer nada? Mira, podés quedarte quieto, pero vas a avanzar igual. Esa es más o menos la idea. No, no podés no hacer nada. Sí, habré dejado pasar subtes. Yo porque podía, ¿no? Porque no tenía que ir a laburar, pero ni loco me subí ahí. Bueno, hagamos un recreo. Necesito tomar un poco de agua, ir al baño. Eh, Vamos a discutir colas multinivel para implementar prioridades. Vamos a discutir esta forma de estimar eh, el tiempo de ejecución de un proceso, pero para un sistema interactivo. Yo les comenté que en sistemas por lote es bastante trivial, es bastante más razonable en un sistema interactivo determinar a quién le queda menos tiempo de ejecución ya no es tan trivial. Entonces podemos estimarlo. Y tenemos un par de algoritmos más, unos tres más, que son bastante sencillos, no requieren mucho análisis. Estos dos son los que por ahí necesitan más discusión. Así que cortamos acá. A las y media volvemos. En media hora tenemos que poder terminar esas dos, tres diapos. Así que volvemos a las y media. Bueno, ¿qué nos quedaba? Acá, todo el mundo. Bien. Bueno, entonces, en esta idea de prioridad nosotros ya estamos de alguna manera acercándonos a la idea de separar procesos IO-bound de los CPU-bound. O sea, ya estamos sentando precedentes, si se quiere, de que los podemos separar de alguna manera, en base a su comportamiento. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos aplicar de alguna manera... Ah, no está, perdón, disculpen. Ahí está. Había vuelto solo a esta diapo diciendo que ya habíamos sentado precedente de que separamos los procesos en dos clases. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar de alguna manera dos algoritmos distintos. Primero, agrupar los procesos en distintas clases y dentro de los procesos de una misma clase usamos simplemente un round robin. ¿Por qué? Porque round robin, como dijimos antes, asume que son todos, y me pasé, acá, asume que son todos igualmente importantes. Entonces, si están todos en la misma clase, ¿por qué no usar un simple round robin? Y listo. Pero la clase sobre la cual vamos a, de alguna manera, iterar con el round robin, la elegimos en función de una prioridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo distintas prioridades. Acá arriba tenemos la prioridad más alta y acá abajo tenemos la prioridad más baja. Fundamentalmente, ¿qué hacemos? Mientras haya procesos en la prioridad más alta, los voy atendiendo tipo round robin. Tac, 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 tac. Cuando se me agotan los procesos de esta prioridad, y ahí hay un paréntesis importante, paso a la prioridad de abajo y atiendo los de acá abajo. Estoy casi seguro que ustedes están pensando,
en inanición. O sea, ¿qué pasa si yo siempre tengo procesos en esta prioridad alta de acá? Bueno, eso se tiene que corregir. Cuando un proceso usa todo su quantum, se le baja la prioridad. Eso es exactamente el mismo principio que vimos acá. Es la misma idea. Si vos usas todo tu quantum, vas a obtener la mínima prioridad. ¿Qué significa acá o cómo lo trasladamos a este diagrama o a este algoritmo? Se lo baja de prioridad. Si el tipo estaba en la prioridad 4, que es la más alta, y usó todo su quantum, inmediatamente pasa a la 3. Entonces, ¿qué procesos son los que van a permanecer en esta prioridad? En la prioridad más alta. ¿O cuáles voy a tener arriba y cuáles voy a tener abajo? Em, a ver, no confundamos, Jero. El quantum es de alguna manera el tiempo que pasa entre interrupción e interrupción. Un proceso no es que tiene un quantum, sino que usa una proporción de un quantum, o SIO bound, o SP bound y demás. Correcto, Joaquín. Los que sean IO bound, perdón, que usan menos cantidad de quantum. Bien, usar menos cantidad de quantum está alineado con tener ráfagas cortas, eso es IO bound, que es lo que dijo Joaquín. Muy bien, ahora sí. Entonces, arriba me van a quedar esos, porque un proceso que está usando el CPU todo el tiempo va a ir bajando de clases constantemente. Comparemos un round robin clásico versus este esquema. En un round robin clásico, si un proceso CPU necesita 100 quantums para terminar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que hacer 100 switches para que termine de procesar. Ahora, con este algoritmo, se le va a asignar un quantum. Como el quantum lo usa completamente, se lo baja de prioridad, pero se le asigna un quantum más largo. Y se lo puede ir bajando de prioridad, pero se le puede ir dando más quantums cada vez. Ojo, esto parece que le estamos dando más prioridad al proceso CPU1. Pero en realidad recuerden que el primer criterio para buscar es la clase de prioridad. Es decir, primero entro por acá. Y el proceso este que necesita 100 quantums va a estar en alguna de estas dos clases, va a estar bien abajo. Entonces, recién que todos los IO bound estén bloqueados, estén esperando por otro evento, voy a pasar a las prioridades de más abajo y eventualmente voy a llegar a ese proceso. Cuando llego a ese proceso, yo sé, lo que voy a hacer es darle un quantum más grande. Esto es un claro ejemplo de que no necesariamente ante cada interrupción del timer yo cambio de proceso. O sea, el timer me sigue interrumpiendo, pero el scheduler decide no cambiar el proceso, decide ejecutar el mismo. Fundamentalmente el costo de cambio de proceso es, como dije anteriormente, eh, es más significativo, invalidación de cachés y demás, es más significativo, más costoso que la simple atención de la interrupción. Entonces, esa es la idea detrás de este algoritmo. Claim. No tienen que implementar esto en el TP2 necesariamente. Si lo quieren hacer, lo hacen. Pero no es que tengan que implementar esto. Simplemente tienen que implementar un scheduler que permita o que soporte prioridades. Puede ser algo al estilo, no sé, round robin, donde a uno con mayor prioridad se le dan varios quantums y a otro con menor menos quantums y demás.
Muy bien. Hay una anécdota en el libro de Tannenbaum, que en un sistema, en un framework, no me acuerdo el nombre, claramente tengo muy mala memoria para esas cosas, los usuarios descubrieron que cuando su proceso estaba ejecutando, si presionaban la tecla Enter, el sistema interpretaba como que el proceso era un proceso interactivo y o bound y lo subía a la clase más alta de prioridad o alguna de las más altas. Entonces no pasó mucho tiempo hasta que los usuarios empezaron a aprovecharse de esto y mientras tenían su proceso corriendo le daban a la tecla Enter para que el sistema todo el tiempo los esté subiendo de prioridad. O sea, claramente esta gente estaba ejecutando procesos CPU-bound, por ejemplo, haciendo un cómputo, y el sistema les bajaba la prioridad, pero ellos con la tecla Enter lo subían de prioridad. Pero claro, el sistema lo subía creyendo que era NeoBound, pero en realidad no estaba midiendo la longitud de la ráfaga. Porque si midiera la longitud de la ráfaga, presionar una tecla no debería afectar en nada. De hecho, presionar una tecla es muy distinto a bloquearse en un read. Presionar una tecla es un evento completamente externo, que de alguna manera me imagino estaba interpretándose como que era para el programa en cuestión, una cosa por el estilo. Para el programa en cuestión, no, perdón, para el programa que se estaba ejecutando en ese momento. Y de esa manera se aprovechaban del sistema para poder terminar sus cómputos más rápidamente. Muy bien, entonces acá lo que tenemos es de nuevo la idea esta de priorizar a los procesos IO-bound, que lo que tenemos detrás de esa estrategia es lograr un mejor balance del sistema. Bien, ahora vamos a charlar sobre la versión para sistemas interactivos del Shortest Job Next, pero en este caso Shortest Process Next. Se le denomina proceso versus job cuando hablemos de un sistema o de otro. En un sistema interactivo, como les adelanté antes del recreo, determinar el tiempo de ejecución es un poco más complicado porque justamente es interactivo. Sin embargo, no estamos completamente solos. Lo que podemos hacer fundamentalmente es registrar información histórica y en función de las ejecuciones previas, estimar cuánto va a demorar en el futuro. Em, Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? En realidad el cómputo es relativamente simple. Tiene un parámetro que nos permite determinar si queremos perdón, recordar ejecuciones recientes o recordar ejecuciones más antiguas, que es el parámetro A. Y fundamentalmente lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros ya tenemos una estimación, es decir, ejecutamos el programa y demoró T0, no me importa el valor, T0. Ahora, cuando lo voy a ejecutar de nuevo, no necesariamente me va a dar el mismo valor. Me va a dar otro valor, seguramente diferente. Ahora que yo tengo una estimación antigua, que la puedo haber tomado en base a cualquier dato, no importa, yo tengo la estimación original que esté 0 y tengo el valor nuevo, real, recién medido que esté 1, con esos dos valores yo puedo generar una nueva estimación, lo cual tiene mucho sentido. O sea, cada vez que yo obtengo un valor nuevo, vuelvo a calcular esa estimación. ¿Por qué? Bueno, porque si voy a basar la estimación en comportamiento previo, el último comportamiento es un parámetro en la estimación. La fórmula es bastante simple, es la que está acá. Es A por T0 más el complemento de a 1, ¿no? Por T1. Como les dije anteriormente, eh, la elección de A, que es un parámetro fijo, es una constante, puede hacer que yo me olvide de ejecuciones previas rápidamente. Con un A muy chiquitito, el T0 va a ser insignificante. O sea, esto es una ponderación. El peso de T0 en esta suma va a ser insignificante.
Y 1 menos A va a ser un valor muy grande y le va a dar mucha predominancia al valor T1. O lo que puedo hacer es tomar un valor al revés. De nuevo, acá estamos pensando en los dos extremos, lo mismo que les dije hace un rato. Con un valor de A muy grande puedo recordar ejecuciones previas y olvidar o no darle peso a las ejecuciones más recientes. Entonces yo ahora genero un nuevo valor. Esa es mi nueva estimación. ¿Qué voy a hacer en la próxima ejecución? Es decir, yo ya tenía una estimación, ejecuté, me dio ese valor. Con estos dos valores yo genero una estimación para la siguiente ejecución. Y de nuevo, mi estimación pasa a tomar el lugar del T0, digamos. Entonces, A por T0 más 1 menos A por T2. Y yo de esta manera puedo ir encadenando las distintas ejecuciones. Y acá lo que tenemos es básicamente las distintas estimaciones para cada ejecución. Fíjense que la primera no es ni más ni menos que la fórmula y a medida que vamos avanzando es encadenar de alguna manera la estimación anterior en la misma fórmula. O sea, poner la estimación anterior dentro de T0 en la fórmula y eso me genera eh, la nueva estimación. Fíjense que acá lo que tenemos es un valor de A de un medio, es decir, le da tanta importancia al previo, al anterior, como a la estimación anterior a esa. Pero fíjense qué efecto tiene, a medida que voy encadenando estas operaciones, qué efecto tiene un valor de A de un medio. La estimación original, que es la primera que tuve, tiene un peso del 12,5%, o la octava parte. La otra también, la otra una cuarta parte, y la última ejecución tiene un peso de 0,5 o el 50%. Eso tiene sentido, ¿no? Que la ejecución más reciente, por más de que sea un medio, tenga más peso en la estimación siguiente que las ejecuciones más viejas. Bajo la hipótesis, por supuesto, de que el comportamiento no es completamente errático, sino que sigue una cierta tendencia, ¿no? Esa es la idea. Entonces yo de esta manera, aplicando esta fórmula, podría estimar cuál es el trabajo más corto si tengo registrados los comportamientos previos. Pro tip para el examen. Si les doy un ejercicio de estos, les voy a dar un ejercicio en el cual los números sean redondos. Así que si empiezan a escribir decimales, 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 divisiones que no son nunca enteras y demás, pro tip, algo están haciendo mal. No me interesa el número, el cálculo, me interesa el planteo y que si quieren resolver las cuentas tengan un número razonable. Eso es un pro tip. Si están generando un montón de decimales, posiblemente hay algo que están haciendo mal. Ahí ya tienen resuelto medio ejercicio, porque lo demás es prueba y error. Bueno, voy probando distintas fórmulas hasta que alguna no me dé muchos decimales. Pero bueno, eso es lo que voy a tratar de hacer. Bueno, los tres algoritmos que nos quedan son bastantes más simples. El primero es, de alguna manera, planificación garantizada. ¿Qué es lo que se está garantizando? Básicamente nosotros establecemos una promesa y la promesa es que cada usuario va a recibir una parte, una proporción igual de tiempo de CPU. Básicamente 1 sobre la cantidad de usuarios va a ser la cantidad de CPU que van a recibir los procesos de su usuario. Algo similar, si yo tengo un solo usuario y ese usuario tiene n procesos, cada proceso puede recibir la enésima parte de tiempo de procesamiento. ¿Cómo puedo resolver esto? Bueno, fundamentalmente necesito registrar el tiempo que cada proceso o cada usuario usó y en función de eso, tan pronto como un proceso empieza a tener mayor uso de CPU, es el candidato a desalojar y agarrar el proceso que tenga menor uso de CPU. Es decir, que este algoritmo va a tratar todo el tiempo de mantener la cantidad de
uso de CPU de los procesos equilibrada. Muy bien. Otra estrategia. Lottery scheduling. Fundamentalmente acá nos ponemos un poco más, más ludópatas, si se quiere. Pero está buena la idea. ¿Por qué? Porque la idea del lottery scheduling es la siguiente. Yo tengo varios procesos a los que les podría asignar distintas prioridades, pero en principio no sé exactamente qué prioridad le tendría que asignar a cada uno para lograr el resultado que quiero. Yo, por ejemplo, puedo asignar, a ver, acá más arriba, el comando nice nos permite de alguna manera asignar prioridades a los procesos y toman parámetros, si mal no recuerdo, entre 1 y 20. Difícilmente uno se dé una idea de qué es lo que significa 1, qué es lo que significa 7, qué es lo que significa 18 y qué significa 20. O sea, por ahí sabemos que 20 es mayor que 1, pero ¿qué tanto? ¿Qué significa? ¿Qué tanto cambia? ¿Es lineal? ¿Es logarítmico? ¿Cómo se maneja esa prioridad? Entonces, no es trivial saber qué prioridad le tengo que asignar a un proceso si necesita procesar el doble de información que otro proceso. No es lineal, desde ya le digo, es decir, que si a un proceso le asigno nice 5 y al otro le pongo nice 10, no significa que va a tener el doble de procesamiento en el mismo tiempo. Creo, si mal no recuerdo, es logarítmico. Entonces no queda claro. Con el lottery scheduling lo que puedo hacer es pensar en los recursos como tickets de lotería. Y básicamente lo que hacemos es un sorteo aleatorio. Y fíjense cómo el problema de interrumpir 50 veces por segundo se convierte en vamos a hacer 50 sorteos por segundo. Vamos a sortear 20 milisegundos de uso de CPU, 50 veces por segundo. Es mucho más divertido ese sistema operativo, quisiera tenerlo. Entonces, de esa manera yo le puedo asignar más tickets a un proceso que a otro y tengo bastante más claro qué significa en tiempo de acceso a recursos esa cantidad de tickets. Y no solo que tengo más claro qué significa, sino que hay dos ventajas más. Primero, yo podría tener procesos cooperando entre sí, es decir, hacer que los tickets o los tokens, estos, los tickets, es la palabra más adecuada, sean transferibles. Y además, puedo establecer una analogía uno a uno con distintos problemas que yo tenga que resolver. Por ejemplo, tengo tres procesos haciendo streaming a diferentes bit rates, o frame rates, perdón, 10, 20 y 50. Una manera muy simple de asignar prioridades a estos tres procesos es asignarlos linealmente en función de los FPS que tiene que procesar cada uno. Es decir, yo a este proceso le voy a dar el doble de tickets que a este. Y de esa manera yo tengo mucho más claro qué significa asignarle el doble de tickets a uno que a otro. Yo sé que uno va a recibir el doble de CPU que otro, es decir que deberían los dos andar igual de bien, o igual de mal, dependiendo de cómo anden, pero deberían los dos andar igual a pesar de que uno tiene el doble de trabajo que otro. Por supuesto que esto aplica en situaciones o escenarios donde yo tengo una manera de predecir cuál es la carga de un proceso. En este caso es fácil porque eh, renderizar frames es un trabajo bastante constante si se quiere y yo puedo tomar medidas en función de eso. Bien, y el último algoritmo que tiene un poco de aroma a la planificación garantizada. Fundamentalmente consiste en dividir el tiempo por usuario. Por ejemplo, si tengo dos usuarios, es el 50% de CPU a cada usuario. Y lo que hacemos es que cada usuario dentro de ese tiempo que tiene se arregle.
Si yo tengo 4 procesos en el usuario 1 y un solo proceso en el usuario 2, ¿cómo va a ocurrir el interleaving de estos procesos? Bueno, como lo ven acá. Yo para cualquier subsecuencia de estas que seleccione, qué bien que me salió, la mitad van a ser de un usuario y la mitad van a ser de otros. O si asignamos el doble de CPU a un usuario que a otro, es decir, tipo 66-33, una cosa así, yo cualquier subsección que elija, subsecuencia, debería respetarme esa distribución que dice del recurso de CPU. Bueno, muy bien. Justo a las 9, milagro. Damos por finalizada la teórica de scaling. De nuevo, ejercicios de parcial son al estilo de los que vemos acá. Recuerden usar el foro. Este ejercicio está bueno, es interesante, es cortito, pero está bueno porque hace pensar un poco. Si alguien tiene alguna consulta, soy todo oídos. Mientras voy a responder un mail. Escucho. Yo tengo una pregunta Dale. y me quedó dando vueltas en la cabeza. Hace un rato muy largo habías mencionado lo de crear memoria y que según los permisos con lo que la creás, por ejemplo, el proceso podría leer la tabla de procesos, pero no la podría modificar. O sea, en el TP, en la implementación que tenemos que hacer, entiendo que eso no va a pasar, porque por lo que entendí de la clase de ayer, eh, o sea, lo que nosotros creamos como procesos no es tan como se hace eh, con la API de Linux, que es lo que veníamos haciendo, Bien. ¿no? Primera impresión a esta pregunta. Siento que estás mezclando TP2 con ChompChamps, con lo que ocurre en Linux, y además dijiste crear memoria que, salvo que me tires el replay por la cabeza, creo que no es exactamente lo que dije. Vamos por partes. Primero, TP2. Totalmente de acuerdo. No tenemos protección de memoria, no tenemos memoria virtual, paginación, o paginación creo que es identidad, es 1 a 1. Ni siquiera tenemos modo kernel y modo usuario. O sea, todo corre en el ring 0. Es un proceso de usuario en el TP2, si quiere hacer clic, puede hacerlo. Nosotros confiamos en que ustedes no van a abusar de eso, aunque tampoco es que sea tan útil, pero corre todo en el ring 0. Entonces, en el TP2 es un mundo completamente ortogonal a la realidad, donde como no tenemos justamente protección de memoria virtual, diferenciación de los privilegios de ejecución y demás, un proceso de usuario puede hacer básicamente lo que se le antoje. Un proceso de usuario puede pisar toda la memoria del kernel y ahora yo soy el dueño de la máquina, punto. De hecho, un proceso de usuario podría pisar toda la memoria del kernel y volverlo un sistema operativo serio al que todos tengamos que respetar y ese proceso va a tomar el control. Ahí cerramos TP2. Si te quedó alguna otra consulta de TP2, me la haces después. En el caso de ChompChamps, estoy hablando de que se crea un segmento de memoria compartida con nombre en el file system, que es barra dev, barra shm, barra game-state, pero cuando se crea en el file system, se crea con permisos específicos, de manera tal que el propietario, ¿viste cuando vos haces ls-l, que tenés permisos de propietario, de grupo y de otros? El Sí, sí. propietario tiene permisos de lectura y de escritura, que es ChompChamps, pero tanto los miembros de su grupo como los miembros, como otros usuarios, no tienen permisos de escritura. Es decir, en lugar de hacer 777 en la creación, hace 744, creo, 766, yo no me acuerdo de los números, pero fundamentalmente hace eso. Y además de hacer eso, fuerza a que tanto los players como la vista se ejecuten con otro usuario, porque si vos haces un fork, tu hijo hereda tu mismo usuario, entonces si ChompChamps tiene permiso, el hijo también lo va a tener. Entonces lo que hace ChompChamps en realidad es cambiar el user ID de la vista y de los players para que estén de alguna manera en otro usuario, estén siendo ejecutados como otro usuario
porque por cómo se definieron los permisos no van a tener permisos de escritura en la vista, en el estado, perdón. Eso no tiene nada que ver con, bueno, en realidad sí, a la larga sí, cuando se mapea lo tiene, pero es un permiso a nivel de file system y luego cuando haces un mmap, ahí también le pasas permisos para que al mapear esa memoria compartida en la memoria virtual del proceso, tampoco tengas esos permisos. De hecho, te da error. Si lo abrís sin permisos de escritura y lo querés mapear con permisos de escritura, el Linux es lo suficientemente inteligente para decirte, no, 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 chiquito, ¿qué querés hacer ahí? Y no te deja. Sí, sí, a Tercero, nosotros no. bueno, Con el- bárbaro. Está bueno que les pase, porque cuando les pasa, es un claro ejemplo de que están queriendo darles más permisos de los que realmente necesita la vista. Y hay una política medio general en seguridad que es, tiene un nombre, no me lo acuerdo por supuesto, pero es proveer los permisos mínimos necesarios. Vos te compras un departamento en el edificio, no te dan la llave de los 25 departamentos, te dan la llave del tuyo. No tienen por qué darte la llave de los otros. Bueno, darle permisos de escritura a la vista y al player al Estado sería más o menos como darle la llave de todos los departamentos a uno de los dueños. No tiene por qué. Esa es la estrategia general. Yo te doy exactamente los mínimos permisos necesarios para que funcione. Y lo último respecto a crear memoria, en realidad no es que creas memoria, sino que cuando se crea un proceso, ese proceso ya tiene su propio espacio de direcciones virtuales. Dentro del espacio de direcciones virtuales del proceso, el sistema operativo se encarga de mapear el código y los datos del kernel en un fragmento del espacio de direcciones del proceso. En general son las direcciones más altas, las direcciones 0xFFFFFF no sé cuánto. O sea, las más altas corresponden a mapeos del kernel. Pero están mapeadas con un permiso específico, que lo vamos a ver en la teoría siguiente, que es, che, para acceder a esta memoria, además de para escribirla necesitar permisos de escritura o para ejecutar necesitar permisos de ejecución, para accederla necesitas CPL0. Es decir, en el momento que vos ejecutes una instrucción que accede a esta memoria, CPL tiene que ser 0, si no salta page fault. O violación de lo que sea, cualquier excepción, lo que sea. ¿Sí? No sé si tape todos los huecos en la pregunta. Si quedó algo, decime. Sí, sí, bastante, bastante. Bien, buenísimo. Gracias. De nada. Ari, yo te quería preguntar de un algoritmo, Dale, pregunte. el de Batch, que dice Shortest Job First. Ya lo tienen a esta diapo subida, ¿no? Sí, por las dudas Sí, sí, ya pregunto. está subido. Bien, perfecto. Me fui re Te quería atrás. preguntar, ¿qué es lo que pasa cuando todos los procesos tienen eh, o sea, necesitan el mismo tiempo para correr? Tengo, suponete, todos de cuatro. ¿Cómo se elige? Si todos llegan al mismo momento y todos tienen el mismo tiempo, Sí. desempata como quieras. Esa es irrelevante para el algoritmo. Ah, ok, ok, Eh, ok. si un mojito y un fernet cuestan lo mismo y te gustan igual, ¿cómo elegís? Está bien, está bien, está bien, está bien, perfecto. Como se te ocurra. Digamos, en Ok, el ok, algoritmo es ok. muy simple en realidad. Lo que planteé al principio no tenemos un montón de parámetros para decidir. Es solamente eso. Entonces es como más te Bárbaro. gusta. Ok, ok. Bueno, muchas gracias. Se puso borracho el profe. Buenísimo. Si no hay más preguntas,